Tipis Espirituales, un podcast para inspirarte. Hola a todos, mi nombre es Andrea Meneiro y bienvenidos al primer episodio de este podcast. Estoy muy feliz de poder tenerlos aquí conmigo en este espacio donde vamos a platicar de espiritualidad, abundancia, inspiración y todas esas cositas que nos motivan a alcanzar la mejor versión de nosotras, de nosotros. Y voy a compartir con ustedes algunos consejos, tips que al menos a mí me han servido durante estos años, recomendaciones de libros que ya saben que eso es algo que me encanta. Si ya conocen mi canal de YouTube en donde hago reseñas de libros. Y bueno, también voy a traer invitados especiales cuyas vidas nos puedan inspirar y motivar durante la semana. Así que espero que se queden aquí conmigo. Y sin más, vamos a empezar con el podcast de hoy, con un tema que he estado investigando muchísimo en las últimas semanas. De hecho, escribí un artículo para la revista Vicalú sobre este tema. Para los que no lo conocen, Vicalú es un portal digital. También tienen página de Facebook, Instagram y un podcast que está disponible en Spotify y en YouTube. Y bueno, en esta revista se habla de arte, recomendaciones de libros, películas, inspiración, espiritualidad y todas esas cosas que también me encantan. Entonces me siento muy afortunada de poder colaborar con ellos. Así que les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que puedan ver mi artículo y vamos ahora sí a comenzar. Hoy quiero hablar sobre el poder que tiene nuestra mente. Quiero hablar en específico sobre el poder que tienen nuestras creencias en nuestro actuar diario y cómo esto puede repercutir en nuestra salud o inclusive en las cosas que nos están pasando. Últimamente he escuchado muchísimo sobre las manifestaciones y las afirmaciones y todo este tema de la abundancia. Si ustedes se meten a YouTube pueden encontrar un montón de videos o incluso tutoriales de cómo poder ponerlo ustedes mismos en práctica. Y bueno, de hecho esto es algo que yo empecé a hacer como una rutina diaria de día y de noche. Tengo una libreta especial en donde anoto mis afirmaciones y bueno, yo anoto 3 cosas por las que me siento muy agradecida en la vida o ese día. Por ejemplo, pueden ser cosas tan sencillas como estoy agradecida por el sol que está entrando por la ventana, estoy agradecida por este nuevo día, por mis amigas, por cualquier cosa que te sientas realmente agradecido de corazón y lo anotas en el cuaderno y después anotas 3 cosas por las que estás agradecido pero que todavía no ocurren. Pero el truco aquí es anotarlo como si ya lo tuvieras. Entonces escribes como estoy muy agradecida por el nuevo trabajo que tengo, estoy muy agradecida por mi aumento de sueldo, cosas que quieres pero todavía no las tienes. Y la magia de esto es que no tienes que estar como todo el día pensando en eso como casi compulsivamente, sino que un poquito lo dejas ir. Yo lo que hago por lo menos es meditar 5 minutos y en esta meditación me imagino cómo me siento ya que logré esa meta, ese sueño, cuál es la emoción que recorre todo mi cuerpo, todo mi ser y lo visualizo. Creo que es una práctica muy bonita, también está padre como regalarnos estos minutitos en la mañana para nosotros.
porque muchas veces nos vemos como envueltos en esta rutina, pero bueno, ya hablaré un poquito más de eso en alguno de los episodios que vienen, cómo hago yo mis rutinas y cómo me ha funcionado para no estar todo el tiempo en este estrés caótico. Y bueno, luego en las noches me gusta usar esta app que se llama Think Up y ahí puedes grabar tu voz y lo mismo, te grabas diciendo estas afirmaciones y puedes ponerle una música de fondo, elegir como el tiempo que quieres que esté sonando y se supone que nuestro cerebro cuando está como en este estado profundo de relajación, de sueño, capta como las palabras y se van grabando en nuestra mente. ¿Por qué estoy empezando a hablar de todas estas cosas? Se preguntarán. Y justamente es por el poder que tiene nuestra mente. Si nosotros la acondicionamos, si nosotros empezamos como a trabajar con el cerebro, justo como un músculo, como el músculo que es, lo vamos a ejercitar a tal forma que eso nos puede beneficiar. Y justamente de esto se trata la conversación de hoy. Si es posible sanar con un placebo, de qué otras formas podemos transformarnos a través de nuestras creencias. Todos hemos escuchado el término placebo por lo menos una vez en nuestra vida y generalmente se asocia con aquellas pastillitas falsas que generalmente es nada más azúcar y la utilizan los doctores en las pruebas de medicamento. Entonces separan como a un grupo al que le dan la medicina normal, la que sí contiene el medicamento, y la otra mitad del grupo se queda con la pastilla falsa, que es este placebo. Y a veces, o muchas veces, se ha comprobado que las personas que tienen el placebo sanan incluso más rápido o mejor que las personas que sí tenían el medicamento. Y solo con el hecho de creer como, esta pastilla me va a sanar, esta pastilla me va a quitar eso. Entonces, esto se ha estudiado muchísimo. Pero antes de seguir con eso, primero vamos a ver cuál es el origen de la palabra placebo. Proviene del latín que quiere decir yo por favor y se utilizó por primera vez en el siglo XIV en el Salmo 116 de la Biblia. También, de acuerdo con el artículo Placebo Controls Exorcism and the Devil, esto me pareció muy, muy gracioso. Quiere decir en español el control del placebo, exorcismos y el diablo, publicado por Ted Kapchuk, Catherine Kerr y Abby Sanger en 2009. Este tipo de práctica se comenzó a utilizar en los exorcismos y el punto era diferenciar los efectos reales de los producidos por la imaginación del paciente. Entonces, como verán, no solo se ha utilizado por la ciencia, sino también en todas estas cosas de los exorcismos. Y bueno, más adelante los médicos comenzaron a utilizar este método para comprobar la eficacia de determinados fármacos, como les decía, a tal grado que hoy en día sabemos que el efecto placebo tiene resultados, pues, que son observables en la salud de las personas. Y bueno, esto no quiere decir que sea un remedio mágico, ni mucho menos, más bien está relacionado con el poder que tiene nuestra mente. Entonces, todo se reduce en que si tú crees de todo corazón que algo te va a sanar, te sana. Y bueno, incluso Freud habló muchísimo de este tema y él decía que la sugestión es la representación cuyo origen no se somete a examen, sino que se acoge como si se hubiera producido espontáneamente en el cerebro. Entonces, para comprender esto mejor, la sugestión actúa en nuestro organismo y no puede diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, ciertas creencias o prácticas tienen un efecto que se puede ver en la mente y en el cuerpo de las personas, de los pacientes.
Entonces, no es la pastilla en sí, sino lo que nosotros creemos. Y de hecho, voy a hablar sobre el psiquiatra David R. Hawkins. De hecho, acabo de subir un video hablando sobre él a mi canal de YouTube. Y bueno, Hawkins nació en 1927 y murió en 2012 y fue doctor en medicina y filosofía y también fue director del Instituto para la Investigación Espiritual. Escribió muchísimos libros hablando sobre la conciencia y de hecho se le otorgó el título de maestro destacado del camino hacia la iluminación. Entonces todo lo que él habla tiene como una base científica y él escribió un libro que se llama Curación y Recuperación, que a mí me encanta, y básicamente en este libro, que se publicó en 2015, él asegura que el poder de la mente es tan poderoso que nos puede curar de ciertas enfermedades con tan solo programar tu mente, tu cerebro, como sugestionarte, digamos. Y bueno, Hawkins tenía 1 millón de enfermedades, tenía que tomar muchos medicamentos, no podía comer casi nada, toda su alimentación estaba muy restringida. Y fue justo cuando él empezó a encontrar como este camino espiritual que él tanto predicó, que pudo él sanar por completo, al grado que ya podía comer lo que quería, inclusive dejó de usar lentes porque alguien en alguna de sus conferencias le dijo como, oye, pero si ya lograste sanar todos tus malestares, todas estas enfermedades, ¿por qué sigues usando lentes? Y él nunca se había como parado a pensar que el hecho de usar lentes fuera pues también una enfermedad, una deficiencia del cuerpo. Y en ese momento él se quitó los lentes y se fue a su casa así manejando. Dice que incluso tuvo que detenerse por un rato porque no veía nada. Y usó como esta técnica de dejar ir, aceptar lo que Dios o el universo le estaba permitiendo ver. Y él básicamente dice que en el momento en que nosotros le ponemos una etiqueta a la enfermedad, por ejemplo, miopía, estigmatismo, asma, cáncer, todas esas palabras tienen como un efecto en nuestra mente y bueno, justamente es como un impedimento para que puedas sanar por completo. Entonces, en el momento en que tú dejas ir eso, le quitas esas etiquetas, es que puedes llegar a vencer esa enfermedad. Entonces, él tiene esta frase en su libro que a mí me encanta, que dice: cancelo cualquier creencia en las úlceras de duodeno o en el asma o en cualquiera que sea la enfermedad. Solo estoy sujeto a aquello que tengo en mi mente. Soy un ser infinito y en verdad no estoy sujeto a esta enfermedad. Esto es un hecho. Entonces, Hawkins te pone en este libro una serie de afirmaciones que tú puedes ir repitiendo y básicamente es cambiar como el pensamiento. No sé si alguna vez les ha pasado que ven a alguien estornudar o toser y bueno, ahora es un poco más de dar miedo con todo lo del COVID, pero no sé si alguna vez les ha pasado que dicen, oh, me va a contagiar, me voy a enfermar, o tal vez van a un restaurante y la comida no se ve tan bien y es como, no, me va a caer mal, me voy a enfermar, y pasa, como que nosotros mismos nos sugestionamos y es justamente por esto, ¿no? Si nosotros lo creemos de verdad, esto puede repercutir en nosotros de forma positiva o negativa también. Entonces Hawkins también dice esto: la curación real del aspecto físico de la enfermedad consiste en dejar de resistirse a la experiencia física interna de ella, libre de cualquier etiqueta mental, lo que les estaba diciendo. Entonces, si somos capaces de sugestionarnos y controlar nuestra mente, de pronto se nos abrirá un abanico de posibilidades, en verdad. Básicamente es la actitud con la que nosotros tomamos cualquier experiencia, todo lo que viene hacia nosotros, cómo eso nos va a afectar. No sé si alguna vez han visto este video muy famoso que circula en las redes, que es
Si tienes cáncer, seguramente es porque haces muchos corajes, o seguramente si tienes migraña es porque eres una persona que se estresa mucho, o si tienes tal cosa, seguramente es porque te deprimes mucho, y como que a cada enfermedad le van poniendo un sentimiento. Y yo creo que eso es totalmente cierto. Por el contrario, hay gente que siempre vemos con una actitud muy positiva, como muy relajados, casi nunca se enferman, incluso se ven más jóvenes. Y yo creo que es justo por la forma en que decidimos afrontar la vida día con día, y de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y con todo lo que nos sucede. Entonces, aquí voy con otro tema, que es la autosugestión, que de hecho es una técnica consciente que guía los pensamientos hacia un nivel inconsciente, con el propósito de cambiar nuestros sentimientos y acciones. Entonces, este método nos ayuda a reducir como esas creencias que nos limitan o que nos están aprisionando, y en su lugar generamos creencias y pensamientos positivos y que nos puedan empoderar. Yo por lo menos he puesto en práctica lo que dice el doctor Hawkins en sus libros, y bueno, aquí les voy a dejar algunos tips para que ustedes puedan como sanar su mente y su cuerpo. Creo que algo que a mí me ha funcionado muchísimo es expresar como en voz alta o por escrito, como les decía, estas afirmaciones. Entonces, por ejemplo, si estoy pasando por una alergia muy fuerte o otro tipo de enfermedad, pongo estoy sana y en control de mi vida. Entonces tú puedes hacer lo mismo. Estoy sana, estoy sano y en control de mi vida. Soy un ser infinito, estoy bien, como este tipo de afirmaciones. Otra de las cosas que a mí me ha funcionado es identificar como esa emoción que está ligada a la enfermedad, por ejemplo. Entonces, si empiezo a tener una migraña, pienso como cuál es ese factor de estrés que me está alterando tanto, y tratar como de eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, estoy muy estresada porque tengo que terminar una entrega, o tengo una deadline. Entonces, en lugar de preocuparme por eso y estar dándole vueltas, que solo me está generando esa angustia, pues trato de anotarlo como hoy voy a avanzar en esto 2 horas, ¿no? Y como que eso le da a tu mente un poco de paz. El otro día estaba hablando con una amiga y ella me decía que le gusta como planear su día con una noche antes. Entonces anota en su agenda, por ejemplo, a las 7 tengo que hacer esto, ¿no? A las 8 me siento a escribir, y así. Y me decía que se siente como una satisfacción muy grande el ver cómo al final del día ya llenaste de palomitas como toda tu agenda. Y creo que para las personas que nos estresamos mucho o que nos tienden a dar dolores de cabeza, creo que eso es una ayuda muy grande. Y así eliminas como el factor de estrés. Pero si, por ejemplo, te duele mucho el estómago y tienes colitis, entonces puedes hacer como lo mismo, ver qué te está provocando enojo o tristeza, y tratar de cambiar el pensamiento. Y finalmente creo que algo que es muy importante es ser conscientes del aquí y el ahora, porque finalmente el pasado genera angustia y el futuro todavía no existe. Entonces lo único que tenemos es el presente. Entonces vive el presente. A veces yo también hasta lo repito en voz alta, como esto está pasando ahorita, estoy aquí, y como que eso puede llegar a ponernos en nuestro eje. Igual les recomiendo muchísimo meditar. Para mí hay una aplicación que se llama Insight Timer, que me ha ayudado muchísimo, y puedes encontrar ahí meditaciones guiadas si todavía no eres como muy buena o muy bueno como en meditar. Entonces puedes buscar alguna que dure 5 minutos por lo menos, para poder salir como de ese estado mental. Y bueno, espero que estos consejos les hayan servido, que este podcast haya llegado a ustedes en el momento indicado. Creo que es algo maravilloso el poder darnos cuenta de que tenemos como
la píldora mágica en nuestro interior y podemos utilizarlo para mejorar nuestras vidas. Entonces, como afirma el Dr. Hawkins, darnos cuenta de que tenemos poder sobre nuestras propias vidas reduce la ansiedad general y nos aporta una renovada sensación de bienestar y vivacidad. Entonces, pónganlo ustedes en práctica, cuéntenme por mis redes sociales qué tal les ha ido con este pequeño experimento para ir descubriendo lo poderosas que son nuestras mentes. De hecho, un libro que les quiero recomendar, pero del que ya hablaré más a profundidad en los siguientes episodios, es El poder de la mente subconsciente. The Power of the Subconscious Mind, así se llama en inglés. De hecho, lo pueden conseguir en Kindle. A mí me costó como 17 pesos, una cosa así. Y justamente habla de cómo nuestra mente a veces tiende a autosabotearnos inconscientemente, ¿no? Pero de eso ya hablaré más adelante. Espero que hayan disfrutado este ratito de estar aquí conmigo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @AndyAmeneiro. También tengo un Patreon en donde pueden suscribirse. Tengo 4 niveles y también tengo 2 clubes de lectura. En uno leemos justo libros de espiritualidad. Este mes estamos leyendo Lazos de Amor por Brian Weiss, y también tengo un club de lectura de fantasía y estamos leyendo La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Entonces, si se animan a unirse a mi Patreon, les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan ver todos los detalles. Si tienen alguna duda, me pueden contactar en mis redes sociales. En Twitter también estoy como Andy Ameneiro, en TikTok también. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Si están escuchando este podcast en YouTube, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse. Y si lo están escuchando en podcast, por favor, recomiéndenselo a sus amigos, a esa personita que creen que le vendría bien estos minutitos de positividad, de espiritualidad. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.